Continuamos con Así estamos. Luego de las muertes al interior del penal de Quezaltepeque, las alertas de emergencia en el penal de Mariona y pues claro, como lo hemos platicado en el preámbulo de esta conversación con nuestro invitado, la presión que ejerce sobre centros penales, la acción decidida del gobierno a actuar contra la violencia, pues nos lleva a preguntarnos cuáles son las capacidades y los planes en el tema centros penales. Con nosotros Rodil Hernández, director de esta importante área de la seguridad nacional. Director, nuevamente gracias por estar con nosotros. Entendemos que viene una inversión importante también en recursos para centros penales, pero hablando de estas alertas y situaciones internas, ¿estamos en capacidad realmente de contener lo que se le viene de presión a centros penales? Bueno, mire, Rafael, en efecto, ¿verdad? Yo creo que tú lo has descrito muy bien, ¿verdad? El éxito de muchas de las políticas públicas en el área de seguridad, sobre todo en uno de los ejes de nuestra política de seguridad, que es el control y represión del delito, genera de alguna manera una mayor cantidad de capturas, una mayor cantidad de personas que son puestas a disposición de los tribunales y obviamente y lógicamente pues tendrán que ser alojados en el sistema penitenciario. Eso es como una cadena, ¿verdad? Es una cadena que es así por nuestro sistema penal. Fíjate que este día nosotros amanecemos en el sistema penitenciario con 31.366 privados de libertad y andamos con una capacidad instalada alrededor de 10.000 y pico de cupos. Hemos mejorado la cantidad, o hemos aumentado, por decir algo, la cantidad de cupos que tenemos en el sistema, ya que hemos recepcionado algunas obras pequeñas pero importantes, ¿verdad? Un módulo nuevo en Quezaltepeque para mujeres, un módulo nuevo en Ilopango para mujeres, porque la cárcel de mujeres es la prisión que tenía la mayor cantidad de hacinamiento, la mayor tasa de hacinamiento, más del 900%. Pero en esto, Rafael, lo que yo siempre he manifestado es que prácticamente estamos manejando un sistema penitenciario, administrando un sistema penitenciario deforme, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero cuando digo deforme? Un sistema penitenciario que el único año en el cual estuvo en equilibrio personas o privados de libertad con relación a los cupos fue en el año 1999. Y a partir de entonces, ¿verdad? Se fue generando un crecimiento exponencial en la cantidad de privados de libertad, pero no así, ¿verdad? Se fueron como adaptando las condiciones ni de espacios, ni de personal, ni de incremento que fuera en la proporción, ¿verdad? De ese crecimiento desmedido. Y esto realmente obedece a muchos factores, ¿verdad? Y no es de 3 o 5 o 10 años, es de mucho tiempo atrás. Entonces nosotros hoy debemos de gestionar un sistema penitenciario deforme. Hay consecuencias en gestionar un sistema de esa forma. No es el único en América Latina que está así. Lamentablemente hay como un descuido, digamos, de los sistemas penitenciarios a nivel de América Latina en general, ¿verdad? La mayoría de países estamos muy complicados en el tema, pero lo importante de esto es qué estamos haciendo. Ahora, las cifras a lo muy frío y a la realidad nos dicen que no lo vamos a lograr recuperar en los próximos 24 meses o incluso 3 años. Digamos eso que costaría mucho esfuerzo. Digamos que no lo vamos a resolver de la noche a la mañana, ¿verdad? Y eso es algo que yo quisiera que, bueno, no solo yo, ¿verdad? Sino que es necesario que la población pueda comprender esto. Y te digo, ¿en función de qué? En función de que no nos desmoralicemos como sociedad, ni que tampoco creamos que esto no tiene solución, ¿verdad? Dentro de eso la pregunta de la gente, ¿cómo entonces controlar centros penales? ¿Y quién tiene el control de centros penales? ¿Lo tenemos nosotros a través de la instancia que usted dirige o lo tiene el crimen por las cosas que vemos desde centros penales? Pues fíjate que el control lo tenemos nosotros, porque te quiero decir de que a pesar de los incidentes que hemos tenido y de los últimos incidentes que han generado mucha digamos,
incertidumbre, ¿verdad? O han llamado mucho la atención. El caso de Quesaltepeque, que tú ya lo mencionaste, el caso de Mariona, han sido hechos que gracias a Dios, ¿verdad?, han sido aislados y han sido pocos en el tiempo, ¿verdad? Es diferente a la situación de otros países, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, Rafael, con los pocos recursos, pero también bien ubicados y bien utilizados, podemos ejercer un control, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Es que cuando hay hacinamiento, y sobre todo en esta proporción, ¿verdad?, cada una de las acciones que nosotros efectuemos va a estar limitada en su efectividad completa o en su total dimensión, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo. Entonces lo que tenemos que hacer, y es lo que estamos haciendo, es trabajando en función de dos cosas, ¿verdad? Mejorar la infraestructura penitenciaria y la otra es reducir el hacinamiento penitenciario en función de que podamos buscar ese punto de equilibrio. Y te quiero decir que no está tan lejano, ¿verdad? No es tampoco una solución de un mes o 3 meses, o como hacer café listo instantáneo, café, ¿verdad?, instantáneo. Pero sí es una situación que lleva tiempo y en la cual este gobierno y esta administración estamos trabajando. Hay todo un programa de desarrollo de inversión. Quiero decirte que se va a invertir en el sistema penitenciario en ese quinquenio la mayor cantidad de fondos que se han invertido en el sistema penitenciario en la historia. Estamos hablando de una inversión en infraestructura de alrededor de $80 millones, ¿verdad? Estamos hablando además de un plan integral que tiene que ver no solo con el aseguramiento de los centros, sino también con la rehabilitación y la reinserción de los privados de libertad a la sociedad. Ahorita estamos, y viéndolo desde afuera, preocupados lógicamente Claro. por el control de centros penales y los apoyos que han venido legislativos, al menos es en el caso de reformar Sí. las condiciones de visitas. Ustedes desarrollaron su software también para controlar a los internos, conocerlos y tenerlos muy bien determinados. Se está pidiendo la colaboración de las empresas para que bajen la potencia de las señales. Pero todo eso, director, ¿está dando frutos? ¿Está funcionando? ¿Es esa una ruta correcta? Porque, claro, la otra es la que sabemos que es importante, pero requiere Sí. cantidades de inversión e infraestructura que no tenemos. Claro. Sí, Rafael, está funcionando, ¿verdad? Está funcionando, está dando frutos, ¿verdad? Muchos de estos frutos, lo que pasa es que en el área de seguridad, fíjate, muchos de los frutos uno no los puede ir anunciando en la medida que se van produciendo, porque también recuerda que la delincuencia y la delincuencia que tenemos en nuestro país tiene algún nivel de organización y también se prepara y responde a las acciones que nosotros podemos desarrollar como gabinete de seguridad. Entonces, muchas veces la sociedad quizás se espera, ¿verdad?, que nosotros comuniquemos con mayor, digamos, fluidez o mayor profundidad algunas de las cosas o algunos de los cambios o inclusive los mismos planes, ¿verdad? Pongo como ejemplo traslados de internos. Esos traslados, fíjate que han servido principalmente para desestructurar a las organizaciones delictivas al interior de los centros penales. Lo que tuvimos en Mariona, de alguna manera, hoy, después de las investigaciones preliminares, lo que nos ha venido diciendo es que las demandas que presentaban no tenían relación alguna con la situación que estaban haciendo, sino que prácticamente se dirigían a que se suspendiera, por ejemplo, algunas de las acciones de traslado de algunos cabecillas que estaban tratando de mantener algún control dentro del centro penal. Y fíjate que ese sector 2 de más de 1.500 privados de libertad, el grupo que estaba participando no pasaba de 80 a 100, pero estaban coaccionando al resto de privados de libertad. De tal forma que fuimos desarrollando el procedimiento y en cuestión, cuando ya no hubo respuesta y tuvimos que hacer el uso y el empleo de la fuerza en forma que la ley lo establece y con la proporcionalidad que se requería, en menos de 10, 15 minutos, ¿verdad?, las unidades de mantenimiento del orden habían controlado la situación. Quiero decir, y luego procedimos pues, a hacer lo que teníamos que hacer. Nosotros, eso está dando resultados. Segundo, mira, estamos generando una serie de información también al interior, desde el interior
sobre todo para individualizar algunos casos muy importantes. En esto hay un trabajo coordinado de todas las unidades de seguridad, no solo del gobierno, sino del Estado también, porque aquí hay un trabajo conjunto muy importante con la Fiscalía General de la República y la Unidad de Investigación de la Policía. De tal forma que al desestructurar los mandos, ¿verdad?, negativos de estos grupos criminales en las prisiones, hemos capturado el día viernes, se realizó la captura de 20 agentes de seguridad y hay otro personal todavía que está pendiente de que se capture, que tenían una banda criminal organizada de agentes y empleados penitenciarios en el penal de Usulután, ¿verdad? Estos en un proceso que ha llevado varios meses, porque quiero decirte que las investigaciones han sido muy profundas y muy detalladas, no se logran de la noche a la mañana, pero ahí están los resultados concretos. Estamos teniendo un enfoque directo contra la corrupción en centros penales, venga de donde venga. Estamos tratando de desestructurar las unidades criminales al interior de los centros y con eso lo que estamos generando es que las autoridades como policía y fiscalía puedan controlar, obtener información y procesar o individualizar algunos casos muy importantes. ¿Qué pasó con todos los equipos de bloqueo de señal, director? Porque sobre eso ha venido promesas, acciones, pero al final decepciones porque sigue saliendo. Sí. Y no deja de ser decepcionante que tengamos que decirle a las empresas, ayúdennos, cuando realmente deberíamos tenemos una ley. Correcto, y deberíamos de tener control sobre todo eso. Sí, fíjate que la Asamblea Legislativa aprobó una ley especial, ¿verdad?, que es una ley contra las extorsiones, pero que de alguna manera regula también el accionar de las empresas telefónicas. Ahí lo que hay, Rafael, es que hay un reglamento técnico que se tiene que generar. La misma ley establece que se genera un reglamento técnico porque es un proceso complejo, ¿verdad?, pero no imposible, a través del cual las compañías telefónicas deben de ir ajustándose o deben de ir estableciendo los mecanismos necesarios para que desde las prisiones no salgan señales de telefonía celular. No hay duda que eso facilita, ¿verdad?, facilita la comunicación de los delincuentes hacia afuera, ¿verdad?, y que puedan continuar delinquiendo. Como te digo, no es una cosa que se le atribuye completa responsabilidad a las telefónicas, también hay un trabajo nuestro, ¿verdad?, del gobierno y de centros penales, que como te digo, va hasta también el hecho de capturar a aquellos que faciliten el ingreso ilícito. ¿Los bloqueadores no funcionan? Fíjate que lo que pasa con los bloqueadores es esto, dos cosas principales. Muchos de ellos fueron colocados, ¿verdad?, hace algún tiempo, estoy hablándote del año 2011, por ejemplo, ¿verdad? 2009, 2011 y otros que han sido colocados últimamente. Los del 2009 y los del 2011, ¿verdad?, ya no son funcionales, han quedado obsoletos. Y te digo por qué. En ese entonces en el país solo habían un número determinado de bandas en las cuales transmitían, hasta 2G prácticamente se transmitía, ¿verdad? Y entonces los bloqueadores estaban en esas bandas y también en algunos rangos de frecuencias, que posteriormente otras compañías adquirieron otros rangos de frecuencia diferentes a los bloqueadores. Quedaron obsoletos. No es que no funcionen, es que no atienden, digamos, el cambio de tecnología que hubo en la transmisión de telefonía celular y datos. Segundo, todos nuestros bloqueadores tienen un rango de potencia, ¿verdad?, determinado. No pueden subir más allá de ese rango de potencia, porque entonces lo que hacen es afectar a los alrededores, ¿verdad? Pero lo que hemos venido teniendo y por lo cual llegamos hasta el hecho de gestionar la aprobación de la ley especial es que las compañías telefónicas, sin ninguna excepción, transmiten con mayor potencia, ¿verdad?, que aún la que está regulada, ¿verdad? Entonces, es como que tú tengas una fuerza hacia un punto y una mucho mayor contra esta, ¿verdad?, que rebasa, obviamente, la capacidad que tienen esos bloqueadores. Entonces, el sistema de bloqueo, ¿verdad?, transmite en una frecuencia, inhibe, en una frecuencia, transmite con una potencia determinada que es rebasada siempre por las empresas telefónicas. De eso hay infinidad de mediciones que así lo demuestran.
Hoy lo que se está haciendo, Rafael, y esperamos que en las próximas semanas se concrete, es ya estableciendo este reglamento técnico, estableciendo las condiciones. Quiero decirte que de las operadoras, que no son muchas, las contamos con los dedos de una mano, ¿verdad? Hay una de ellas que está colaborando mucho más, ¿verdad? Y que de hecho ya ha hecho algunas reorientaciones de antenas, ha cambiado la tecnología, etcétera. Es decir, para las empresas telefónicas, Rafael, que controlan el espectro y que controlan todo esto, tienen la tecnología suficiente para en cualquier momento hacer lo que la ley establece. Yo vi y conseguí información sobre detectores de celulares que tienen bajo costo y que pueden detectar en esta habitación incluso celulares apagados. Este tipo de tecnología, ¿por qué no llega o qué tan difícil es adquirirla? ¿O qué tan difícil es con tecnología realmente controlar todo lo que pasa en los centros penales, director? No, con tecnología no es muy difícil, ¿verdad? Con tecnología no es muy difícil. Quiero decirte que nosotros también, dentro de la inversión que se va a desarrollar en centros penales, viene una inversión muy fuerte en tecnología, ¿verdad? Y la forma de esconder este tipo de aparatos en los centros penales es bastante complejo. Y si tú has podido darle seguimiento a todas las acciones que hemos realizado en penales, inclusive hemos cambiado, inclusive los catres, ¿verdad?, que están en los centros, que de alguna manera esto ha generado que algunas personas, de hecho, hasta estén poniendo denuncias constantemente y todo, pero no estamos violando ningún derecho humano de los privados de libertad, sino por el contrario, estamos respetando los derechos fundamentales de los privados de libertad, pero trabajando en función de un bien superior, que es realmente la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía. Sobre todo si desde los centros ellos continúan con esta intención de seguir delinquiendo y atentando contra la sociedad. Nosotros estamos gestionando ya en los próximos meses, con un financiamiento del BID, la adquisición de una cantidad de tecnología considerable y muy moderna que tiene que ver con estos aspectos. Escáner, por ejemplo, de cuerpo completo para los ingresos a los centros penales, que permita detectar sin hacer registros invasivos, pero con mayor efectividad cualquier ingreso de ilícitos. Dos, ¿verdad? Todo el sistema de información que tú ya mencionaste, hoy dirigido hacia las familias, ¿verdad?, y visitantes de los privados de libertad. De tal forma que hoy también, que ya entró en vigencia, te quiero decir y decirle a la ciudadanía que ya están vigentes las reformas con relación a reducir la cantidad de visitantes al 50% en los centros penales, y con completar, digamos, este sistema de control de visitas, vamos a tener mayor efectividad en saber quiénes de verdad están haciendo una visita como familiar, como amigo, positiva en los centros y quiénes no, ¿verdad? Y quienes no lo estén haciendo de esta forma, pues ponerlo a disposición de las autoridades para que hagan la investigación correspondiente. Lo otro es todo un sistema de videovigilancia para complementar el que ya tenemos. El que ya tenemos es muy pequeño, está muy limitado, se concentra prácticamente en áreas de ingreso, muros perimetrales, etcétera, pero todavía no tenemos una cobertura total al 100% de los centros ni hacia el interior. Hoy vamos a tener con esta inversión, ¿verdad?, un sistema de videovigilancia bastante moderno y efectivo. Todo esto, Rafael, nos va a llevar a tener un sistema penitenciario más moderno. Cualquiera podría preguntar por qué hasta ahora, director, y siendo tal vez cámaras lo más fácil de comprar incluso en el mercado local. Pues mira, lo que pasa es que sí, si compramos cámaras para este set, sí, no hay mucha diferencia, pero aún así hay que invertir. Pero estamos hablando de 20 centros penales con una extensión considerable, y no solo la extensión, sino recuerda, cámaras lleva todo un circuito también dedicado de ¿cómo se llama?, de conectividad y todo eso, además de la conectividad hacia los centros de monitoreo. No es una inversión tan sencilla, ¿verdad? Y claro, tú tienes razón, no se hizo antes, ¿verdad? Pero lo estamos haciendo hoy. Yo creo que lo importante en esto, Rafael, es ver una voluntad clara. Mira, yo de verdad, como he mencionado anteriormente y te lo quiero plantear a ti también ahora, vamos a tener un mejor sistema penitenciario. De eso no hay duda. Y en eso, Rafael, también nosotros nos ponemos a disposición de ustedes, ¿verdad? Como medios de comunicación social,
que son tu programa, tu canal tan importante, con una visión, ¿verdad?, tan valiosa en el tema de valores y de promoción de valores a la familia. Nos ponemos a la disposición. Vamos a cambiar el sistema penitenciario. No hay duda. Y nos da eso mucho entusiasmo, claro, de seguir explorando eso, porque es lo que en los ciudadanos tenemos como interés. Vamos a hacer una pausa, director. Me gustaría profundizar en lo poco que nos queda, pero sí es valioso esa inversión de más de 80 millones de dólares en la parte de también recuperación, reinserción, reeducación de los reos en el sistema penitenciario. Enseguida volvemos. Me llevaron y me dijeron que era diabético. No tenía energía, pasaba con mucho dolor, me había afectado mucho. Pero luego que me he hecho este tratamiento, en menos de un mes he visto el resultado. Estamos viendo de que las úlceras y todo eso han desaparecido. Personalmente, por la experiencia que yo he pasado, se lo recomiendo a los diabéticos. Termos del Río es pura diversión. Regresamos con más análisis en Así Estamos. Estamos hablando de centros penales, del trabajo de la dirección de centros penales, correspondiendo a las necesidades que el momento le impone a esta importante área de la seguridad pública y seguridad nacional. El director Rodil Hernández está con nosotros en esta conversación. Director, muy valioso esa inversión que usted ha dicho, es histórica, es nunca antes una cantidad de millones, 100, 120 millones de dólares en su totalidad van a ser invertidos en esto. ¿Qué nos va a generar esa inversión y hacia dónde la están dirigiendo? Porque creo que es valioso pensar en que no podemos descuidar, aun cuando tengamos bajo control todos los recintos, el tema de que hay que recuperar a esta gente y reinsertarla a la sociedad. Sí, en efecto, Rafael, mira, el sistema penitenciario, no solo el nuestro, sino, digamos, la doctrina de penitenciaria, nos hace ver como un sistema, como una locomotora de un tren que tiene que caminar sobre dos rieles que obviamente van paralelos. Control, ¿verdad? Control, porque de alguna manera esas personas cometieron delitos, faltas, se equivocaron en la vida, ¿verdad? Son sancionados por la sociedad y son separados, ¿verdad? Entonces la sociedad pide, ¿verdad?, que con esta separación estas personas sean controladas y no continúen afectando a la sociedad, por eso es que se han separado. Pero la otra vía es la rehabilitación. Por muchos años, por muchos siglos, ¿verdad?, la cárcel se vio solo como castigo. Otras veces se vio solo como simple separación, ¿verdad?, que estén ahí, que ahí permanezcan, que nunca vuelvan, ¿verdad?, y que pase lo que tenga que pasar. Pero luego, ¿verdad?, se cambió el hecho de que también estas personas pueden ser reeducadas, readaptadas y reinsertadas a la sociedad. Y ese es un esfuerzo, yo creo que ese es el esfuerzo más difícil, ¿verdad?, más difícil porque tiene que ver con la conducta humana. 31,000 privados de libertad, la gran mayoría, Rafael, de ellos, la gran mayoría tienen intención de cambio. Tienen intención realmente de transformar sus vidas, tienen intención de ver la vida con otro enfoque, de hacer un proyecto de vida distinto, aún que ya son adultos, aún que ya son personas, muchos de ellos mayores de edad, ¿verdad? Todavía tienen esa visión y esa capacidad. Lo que hay que hacer es dar las herramientas y dar el cómo hacerlo. Lo que nosotros pretendemos es un sistema penitenciario que sea moderno, porque obviamente no tenemos condiciones de modernidad, que sea seguro y que sea rehabilitante. Esas son como las tres metas de este gobierno en el ámbito de la reinserción y la rehabilitación. ¿Por qué vamos a construir
2 centros penales más con esta inversión, porque hay un déficit de infraestructura, no porque tengamos una visión de encarcelamiento como tal, sino porque hay un déficit que hay que cubrirlo. Izalco fase 3 ya está en construcción, finalización de estas obras, estamos ya en el proceso de licitación de Izalco fase 2, pero en el tema de rehabilitación vamos a ampliar nuestras granjas penitenciarias. Quiero decirte que tenemos una granja penitenciaria en Izalco para mujeres y una granja en Santa Ana para hombres. Todavía estas comenzaron en el año 2011, 2013, ¿verdad? 2011 la de mujeres, 2013 la de hombres, ¿verdad? Como un plan piloto, ¿verdad? Como un plan piloto. Tenemos más de 30 manzanas de cultivo en Izalco, tenemos más de 55 manzanas en Santa Ana, ¿verdad? Que van a ser con esta inversión transformadas y su capacidad se va a elevar para 1000 personas en cada una de las granjas. Nosotros tenemos una población que en los próximos 10 años, ¿verdad? En los próximos 10 años va a ir cumpliendo pena, ¿verdad? Hagamos lo que hagamos, van a cumplir pena y estas personas van a retornar a la sociedad. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. A estas granjas van personas ya en fase de confianza y de semilibertad. Es decir, aquellos que se van aproximando al cumplimiento de la pena, ya cumplieron 1/3, media pena, 2/3, y han hecho, de alguna manera han cursado algunos programas y han hecho méritos en el interior de los centros para poder optar a esto. Las granjas no van personas de delitos graves, no van personas que no hayan pasado por un proceso ya de confianza dentro de los centros penales, y eso es lo que se va a hacer. Pero hay una nueva granja también, con 1000 personas. ¿Qué hacemos ahí, Rafael? Capacitación, ¿verdad? No solo en agricultura, aunque se llaman granjas de rehabilitación, pero también van algunos temas como por ejemplo de metalmecánica, ¿verdad? Se les va a capacitar en metalmecánica, se les va a capacitar en talleres automotrices, ¿verdad? De reparación de talleres automotrices, en jardinería, ¿verdad? Tenemos las cocinas escuela también, te quiero decir, en Ilopango. Vamos a iniciar esta semana que viene en Apanteos y las vamos a tener también en estas granjas cocinas en las cuales las personas que están ahí logran un nivel de prácticamente como de técnicos en ¿Cuánta gente va a poder albergar? 3.000 personas. 3.000 de los 31.000. De los 31.000. Luego tenemos el tema de brazaletes electrónicos, ¿verdad? Que va a servir por 2 vías. Una, como medida alterna a la prisión, para aquellos que son procesados por algunos delitos no graves. Porque también tenemos que ver que tenemos un 24% de personas en el sistema que están todavía procesados, ¿verdad? Y al estar procesados, estas personas pueden permanecer ahí mientras dura su proceso hasta 24 meses, o sea, 2 años. Algunos de ellos salen libres y pasan este tiempo ahí. Muchos de ellos, ¿verdad?, podrían optar por este sistema de brazaletes, será condicionado a lo que los jueces determinen, pero va a ser otra alternativa. Entonces, 3.000 espacios nuevos para granjas, fase de confianza y semilibertad. Lo importante de esto es que el flujo de salida de estas personas es bastante alto, ¿verdad? Entonces nos va permitiendo siempre ir movilizando desde el interior de los centros hacia las granjas. Los brazaletes electrónicos como medida alterna a la prisión, pero también para facilitar a los jueces de vigilancia algunas libertades condicionales. No tengo mucho más tiempo, director, pero no me quiero quedar con la gana de preguntar si le sirve lo que está proponiéndose desde la Asamblea, hacer trabajo forzado para los reos o que estos hagan también ejercicios dentro de los recintos de forma obligatoria, estas cosas. Sí, definitivamente. Mira, pero te quiero decir algo, es que eso ya es nuestro modelo de gestión, el yo cambio, ¿verdad? Nosotros hemos generado este modelo a partir de un plan piloto en el Centro Penal de Panteos, donde hay 0 oso carcelario, donde todos los privados de libertad están en actividades desde el inicio de la mañana hasta la tarde. Esto incluye actividades físicas, deporte, pero también formación, educación y tratamiento. Este modelo de gestión es el que nosotros vamos a llevar a cada uno de los centros penales. Esto pasa, en primer lugar, por hacer un proceso de clasificación de los privados de libertad que va a determinar quiénes son aquellos reos que son altamente peligrosos y deben de estar separados. Hay privados de libertad que tienen que estar separados del resto, ¿verdad? Hasta que cambien, ¿verdad? Y si no cambian, hasta que finalicen su condena, pues, ¿verdad? Pero la gran mayoría van a entrar en este modelo de gestión que implica
que el que sabe le enseña al que no sabe, por ejemplo, donde ellos también participan, es decir, un involucramiento total y completo de todos los privados de libertad en las actividades diarias del centro. Eso ya lo tenemos en Apanteos y eso lo hemos abierto a toda la sociedad salvadoreña. De hecho, quiero decirte, hay mucha afluencia de personas, no solo de fuera del país, sino también ya nacionales, universidades, estudiantes de Derecho, de Trabajo Social, Psicología, que están conociendo este modelo de gestión y el cual es el que pretendemos reproducir en todos los centros. Obviamente, no pueden estar desocupados, tienen que trabajar. Y las granjas son trabajo todo el día, ¿verdad? También vamos a ir, y posiblemente en otro momento podamos abordarlo, al tema de la industria penitenciaria, ¿verdad? El hecho de que se produzcan los bienes y servicios en los centros ya de una forma sistematizada y con mayor productividad, que pueda comercializarse también hacia el exterior de los centros, es decir, a la sociedad en general, y que de los fondos que de ahí se generen habrá una propuesta de reforma de ley. Pues será un tema que me encantará que lo platiquemos más a profundidad, no, director. Muchísimas gracias por habernos visitado y está siempre abierto el espacio para el seguimiento de esta importante labor que realizan desde centros penales. Estamos a la orden. Gracias. Vamos al tráfico. Gracias.